Presente. Regidor J. Jesús Velasco Ortega. Regidora María Fernanda Gómez González. Presente. Para proseguir con la aprobación del orden del día. Número 1, lista de presentes y declaratoria del quórum. Número 2, aprobación del orden del día. Número 3, declaratoria del Día Internacional de los Derechos Humanos en voz del licenciado Jesús Tejeda García, visitador adjunto regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Número 4, mensaje del presidente municipal, doctor Juan Luis Aguilar García. Número 5, clausura de la sesión. Por indicación del presidente, pido se manifiesten los presentes regidores de manera económica. Quienes estén a favor del orden del día, levanten su mano. Informo y certifico que el punto es aprobado con 8 votos a favor, más el voto del presidente y el voto del síndico, por lo que el punto es aprobado por unanimidad. Número 3, declaratoria del Día Internacional de los Derechos Humanos en voz del licenciado Jesús Tejeda García, visitador adjunto regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Buenos días a todos los presentes. Buenos días. Agradecemos al presidente municipal, regidores y demás personal involucrado para llevar a cabo la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos en este ayuntamiento. Reciban un cordial saludo de nuestro presidente, el doctor Alfonso Hernández Barrón, así como del doctor Aldiván Reynoso Cervantes, tercer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Jalisco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado reconoce el compromiso que tiene el Ayuntamiento de Jamay en involucrarse en temas que resultan de vital importancia para la consolidación de un progreso armónico en términos de desarrollo institucional en este municipio. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interindependientes e indivisibles. Nacemos con ellos, por el simplemente hecho de ser seres humanos. Sin más preámbulo, iniciaré dando lectura a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como acto simbólico y representativo, dado que el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, en la ciudad de París se emitió un documento civilizatorio. Se reconoce universalmente que todos tenemos derechos y en todo se refiere a la especie humana. Fue suscrito por la Organización de las Naciones Unidas y a partir de allí comenzó a penetrar el espíritu de los derechos en medio de monarquías, dictaduras, estados industrializados, democracias y regímenes comunistas. Porque la declaración está dirigida a ellos mismos, los estados, con una orden implícita y silenciosa que les dice: todos tus habitantes son libres e iguales, todos tienen dignidad, todos tienen derechos. Un mensaje de este calado fue un largo aliento y ha estado soplando por décadas y generaciones. El aliento histórico de la declaración ha permitido modificar los sistemas de Estado desde sus cimientos y fontanerías y ha tomado conciencia entre culturas y sistemas religiosos. El efecto de la declaración es paradójico, porque solo podrán garantizarse derechos entre personas que son conscientes de ellos y que los practican en su nombre y en nombre de quienes no los reconocen. Porque el primer ejercicio intelectual que se desprende de la lectura de la declaración es la conciencia de ser libres y el reconocimiento de ser dignos. Estos dos puntos de inflexión son los que dan sentido a los derechos como herramientas de cambio social al alcance de la persona y en el poder de los pueblos, porque son las personas y los pueblos quienes diseñan a sus gobiernos, ejerciendo sus derechos. Desde la ley Hortensia del año 287 a.C.,
Nunca un documento público ha tenido un alcance civilizatorio, inoculador de derechos sobre el mundo conocido, incorporado de personas como ciudadanos. Bobbio lo confirmó en una voz de la época, desde la declaración inicial, un tiempo de los derechos. La declaración es la victoria de una ética pública, porque los derechos no son apéndices de un gobierno, sino pretensiones de validez universales, que son éticamente supremos ante cualquier otra institución o régimen político, y porque los derechos son herramientas accesibles para todas las personas. Han pasado ya 69 años de su publicación. En un principio, la declaración se encontraba en una sociedad de naciones primitivas. En la mayor parte del mundo comienzan apenas a desarrollarse partidos políticos, sindicatos, cámaras patronales o consejos económicos y sociales. Los movimientos sociales del 68 que detonaron en México, Francia, Checoslovaquia, Estados Unidos o Hungría fueron el anuncio de una generación emancipada que ya exige diálogo y cuentas con el Estado. El movimiento por los derechos civiles, la segunda y la tercera ola democrática, las independencias de países africanos, asiáticos y americanos del siglo XX, donde destaca el movimiento de paz de Mahatma Gandhi, fueron acompañados y forjados por los derechos humanos. Los creadores de la Revolución Francesa y de nuestra modernidad no fueron los héroes o militares, fueron los cartesianos, los enciclopedistas, poetas, naturalistas, artistas, burgueses, profesionistas, los religiosos evangélicos y cuáqueros. En las ciudades industriales emergen las denominadas sectas laboristas, la Liga de los Fabianos, los socialistas y los primeros sindicatos, que desafiaron el orden institucional y reconfiguración con la aparición del parlamentarismo y la democracia electoral del siglo XIX. En ese tránsito inicia el movimiento sufragista de las mujeres, que prepara el terreno de la igualdad que ahora es reconocido y en estado de lucha. Los derechos humanos, en tanto, nacieron como productos culturales, fundamentos éticos y filosóficos y componentes políticos que reivindicaron los cambios de base en la modernidad. Hacia el final del siglo XXI asistimos a la emergencia de las organizaciones de la sociedad civil, la revolución zapatista y las revoluciones culturales de los pueblos indígenas en América Latina, que han abierto las brechas de la insurgencia con un discurso racional y ético, la dignidad humana, las libertades fundamentales y los derechos humanos. El Foro Social Mundial de Porto Alegre desafía la cumbre de Davos y al capitalismo salvaje. El protocolo de Kioto marca el fin de la era industrial y el desarrollo de los seres humanos al medio ambiente. La insurrección de Rosa Parks contra el sistema social, racista y discriminatorio del Estado más poderoso del mundo. Abre la causa de los derechos civiles, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Anuncia el fin del patriarcado y el cambio de orden de hogares, sociedades e instituciones. La declaración de la selva lacandona vibra en la resistencia de los pueblos originarios y encuentra resonancia en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El Tribunal de la Haya se erige como un páramo de justicia para todos los humanos. Los derechos humanos son mecanismos históricos que han sido creados por comunidades, como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento contra Apartheid de Nelson Mandela, los Médicos Sin Fronteras en las zonas de guerra, o la micropolítica del feminismo del siglo XXI, que coloniza instituciones familiares, sociales y políticas de escala civilizatoria. También han surgido de consensos internacionales insólitos, en convenciones, tratados, protocolos, sentencias e informes que marcan los hitos del derecho internacional de los derechos humanos. A partir de la declaración se desarrollan los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y a través de convenciones y tratados se desarrollan los derechos de las mujeres, de las niñas y los niños y las personas con discapacidad, que figuran una toma de conciencia sobre aquellas personas que en cualquier lugar del mundo tienen una condición subalterna dentro de su propia sociedad. Ahora, terminando la segunda década del siglo XXI, las ideas de Manuel Castells se han vuelto profecías. Amanece la sociedad que deja el campo y los pueblos para habitar grandes ciudades y metrópolis, cambiando para siempre la vida cotidiana y las formas de vivir de las personas. Amanece la sociedad que toma conciencia del medio ambiente y empieza a desmontar la revolución industrial.
Amanece la sociedad que se organiza en nuevas identidades posnacionales, en cultos y comunidades, desafiando la homogeneización del Estado Nacional. Amanece una sociedad de la información y el conocimiento que reinventa el poder discursivo en los estados y medios de comunicación. La declaración es un acto simbólico tan profundo como el grito de Napoleón: ¡Viva la República!, derribando las monarquías y el antiguo régimen por Europa. Hegel lo dibujó en su frase: el espíritu de la época viene a caballo, y Beethoven la compuso en la tercera sinfonía. La declaración es nuestro tiempo del acto consultivo de los derechos humanos. Lo pronunciamos en nombre de toda la humanidad, en nombre de las mujeres, de las niñas y los niños, en nombre de las víctimas de la guerra, del crimen, de las tiranías políticas, en nombre de los desaparecidos, en nombre de las víctimas de la intolerancia, de las víctimas de esclavitud y de la trata, en nombre de la naturaleza y el derecho a las futuras generaciones. La declaración abre una sentencia histórica diferente al de Napoleón en su caballo, que dice: el espíritu de la época viene a pie, y es de todas las personas que ejercemos derechos en nuestro nombre y en nombre de los demás. Leer la declaración es volver al acto simbólico fundacional. Los símbolos ordenan el conocimiento humano, son claves que reproducen sentimientos profundos, crean significados y representan un determinado cosmos social. Así, la declaración levanta los pilares para comprender una sociedad justa de personas libres, un mundo donde la violencia, la discriminación, la pobreza y el expolio del medio ambiente figuran como los grandes obstáculos de nuestra civilización. Los derechos humanos, entonces, son las claves para construir un mundo nuevo entre nosotros. Los derechos humanos son conceptos que conviven en la parte sensible de nuestro pensamiento. Son claves para comprender la herencia de todos nuestros episodios dramáticos, de vidas humanas desgarradas por la maldad y el infortunio, de los exiliados, de los asesinados, de los ejecutados, de los perseguidos y de las víctimas que sufren la negación social de su condición humana de mujer, africano, judío, homosexual. Los derechos humanos hacen eco en los zócalos profundos de nuestra memoria, se conectan con los sentimientos de terror y angustia que vivimos ante los eventos de crimen y guerras que ensombrecieron a la humanidad con actos de maldad extraordinaria y que se inscriben en nuestro pasado en formas de trauma colectivos. Su demanda es memoria histórica, honor a las víctimas, condena a los criminales y reconciliación. Los derechos humanos también son conceptos que tienen la función de representarnos a nosotros mismos en una imagen colectiva. Representa el entorno de una sociedad donde todos poseemos una misma dignidad humana, libertad para elegir un plan de vida con capacidades para superar el hambre, la enfermedad, la violencia, la discriminación. Representa en todos las capacidades para subsistir, para crear, para prosperar. Asimismo, los derechos humanos son conceptos significativos que nos permiten construir un orden lógico y racional sobre el mundo y la forma que estamos organizando. Se pueden incorporar dentro del sistema jurídico o en el sistema económico, y así también pueden tener la función de regular racionalmente las instituciones que condicionan nuestras vidas. Los derechos humanos, además de ser normas jurídicas y fundamentos éticos, también son principios de organización. Nosotros somos protagonistas de la siguiente etapa de la declaración. Hay un sistema de derechos humanos en los estados nacionales y en el orden internacional. Hay una conciencia de los nuevos derechos y su papel en la transformación de la realidad. La necesidad de leer, entender, asumir y practicar los derechos humanos sigue siendo un acto lleno de frescura y libertad, porque es enclave fundacional de una especie humana civilizada que eventualmente no permitirá lastimarse a sí misma o destruirse a través de guerras, crímenes y violencias. Una conciencia colectiva de la humanidad que podemos construir entre todos con los mismos derechos. La declaración es un recordatorio de quiénes somos y qué debemos hacer en esta vida y entre nosotros. Creo que es claro el mensaje, el espíritu que lleva esta declaración, marca el antes y el ahora, y advierte los retos
que tenemos todos los servidores públicos para enfrentar las problemáticas sociales que acaecen y que los retos deben de asumirse, pero siempre basándonos en una lucha de esfuerzos coordinados para romper paradigmas, para trabajar en cercanía con la ciudadanía y sobre todo para dar resultados, porque a partir del año 2011 empezamos a ver pues que se rompieron muchos paradigmas en el sistema jurídico mexicano que vinieron a traer como consecuencia o a causa de ello pues una definición más estructurada de los derechos humanos, y sobre todo es, yo lo que le comentaba a la regidora hace unos momentos, es apostar por la cultura de los mismos, no desinformar, sino informar, no tenerles miedos, porque los derechos humanos es nada más la garantía de que todo se haga de acorde a garantizar los derechos de las personas, que no sean vulnerados sus derechos. Este es prácticamente el mensaje que manda el presidente de la comisión, y enhorabuena, agradezco mucho al presidente, a ustedes los presentes, de que nos permitan involucrarnos y se involucren en esos temas, ello en aras de poder apoyar, en poder ayudarnos sobre todo para crear puentes, un canal de comunicación, y que esto permita seguir trabajando para en pos, en aras de ayudar a la ciudadanía de este municipio y de todos los municipios, ¿verdad? Y les agradezco mucho por su tiempo, es cuanto de mi participación. Gracias. Muchas gracias. No, la verdad que, bueno, primero pues agradecerle al licenciado que está aquí presente, agradecerle a mis compañeros regidores. Creo que en estos tiempos escuchamos mucho de los derechos humanos, todos los ciudadanos y demás hablan de los derechos humanos, pero a lo mejor luego desconocemos el trasfondo. Ahorita escuchándolo, por ejemplo, el cómo marca el antes y el después de la declaratoria, a lo mejor uno pensaría que vienen ciertos resultados o logros, por qué no así decirlo, ¿no? A favor de las mujeres, a favor del respeto pues, a muchas cosas. Ese es el parteaguas de esa declaratoria que se comienza a promover, que se comienza a aplicar, que tanto las instituciones, el Estado, los ciudadanos, comenzamos a caminar con esta declaratoria, ¿no? Entonces es importante pues difundir principalmente nosotros como servidores públicos y regirnos en base a esa declaratoria. Son 30 artículos, ¿verdad? No recuerdo, sencillos todos, pero creo que el trasfondo y la importancia pues de que lo conozcan un poquito más nuestros ciudadanos, que hagan valer sus derechos. Yo la verdad agradezco también cuando inicié yo el servidor público como médico municipal, fue el primer contacto que tuve yo que una notificación de derechos humanos, y fue cuando comencé yo a empaparme. Estoy hablando de hace 8 años, más o menos 8 o 9 años, y pues la verdad bien interesante. Yo le agradezco la verdad, y créanlo que el compromiso lo adoptamos nosotros, lo adquirimos de seguir promoviendo y seguirnos rigiendo con esta declaratoria. Pero muchas gracias. Les agradezco mucho a todos. Y si alguien más quiera. Igual destacar, ¿no? Hoy en esta celebración del 70 años ya de esta declaratoria, yo creo que es el derecho más universal de todos, pues no distingue raza, color, idioma, religión e ideología, buscando siempre por la equidad, la justicia y la dignidad humana para todos. Y claro, fundamentado en valores universales y el bien común de todos los pueblos. Yo creo que es tarea de todos siempre por buscar que realmente se respeten estos derechos en la sociedad. Gracias. Sí, con su permiso, presidente, agradecerle al licenciado Jesús Tejeda que esté hoy aquí con nosotros compartiendo y conmemorando los 10 años de la declaratoria. Yo creo que la causa que nos convoca es muy buena y digna. Agradecerte, presidente, porque finalmente coincido contigo, tenemos que trabajar en conjunto. Yo creo que todos nosotros desde nuestras comisiones tenemos que abonarle para que precisamente se respeten, se garanticen, se protejan y se promuevan los derechos humanos de las personas. Yo creo que tenemos una gran labor que realizar, cerrar esas brechas de desigualdad
trabajar en conjunto para lograr la igualdad entre todos y cada uno de los ciudadanos, de los sectores más vulnerables, y creo que desde nuestra trinchera cada uno de nosotros tenemos mucho que abonarle a este proyecto. Es cuanto. Gracias. Gracias, regidora. ¿Alguien más? Muy bien. Siguiente punto del orden del día, pues sería la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión solemne declaratoria del Día Internacional de los Derechos Humanos número 06, diagonal 2018, del Ayuntamiento Constitucional de Jamay, Jalisco, periodo administrativo 2018-2021, siendo las 10 horas con 55 minutos del día 7 del mes de diciembre del año 2018. Muchas gracias. ¿Hace cuánto